Hola, buenas noches. En esta oportunidad estamos haciendo un paréntesis en el estudio que hemos llevado del Canon de las Escrituras, donde estábamos estudiando la parte del Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a tener esta presentación que tiene que ver con la presentación que hubo de la versión Reina Valera 2023. Así que vamos a entrar en materia. Hemos estado abarcando distintos aspectos de las escrituras y nos enteramos visitando un sitio web, el sitio web de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que iban a hacer la presentación de su último trabajo, que consistió en hacer una revisión de la Reina Valera 1909, de tal manera que esta nueva edición va a presentar un lenguaje más actualizado, pero vamos a explicar en qué consistió. La aventura se inició haciendo un viaje a Costa Rica. Fui acompañado por mi nieto y así que como la presentación era en la noche, por la mañana nos fuimos al Museo del Niño ahí en San José, Costa Rica, y aprovechamos para tomarnos esta foto de Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Y la aventura pues fue viajar para ir a este evento de presentación de esta revisión de la Reina Valera. En un hotel de la ciudad, más o menos, habían unas, creo que 300 personas, quizás un poco más. Y esa noche estuvieron presentes 4 de varios integrantes del equipo que trabajó en esta traducción. Uno era un catalán, un español, Anthony Mendoza, un norteamericano, William Grindick, que fue el coordinador, el encargado, el director de este proyecto, otro más llamado Bill Patterson, también norteamericano, pero estos dos norteamericanos habían sido misioneros en América Latina, William en Bolivia por muchos años y Patterson me parece que en México, y el último integrante que está en la esquina es Alejandro David Riff, que es argentino. Bueno, porque estuve en esa reunión, conozco los nombres, pero en realidad sus nombres no aparecen en, en las páginas de esta revisión, porque el objetivo no es que ellos ganen notoriedad, ellos mismos lo dijeron, sino el objetivo es que el que sea exaltado sea el Señor. Y en la misma pantalla abajo del lado derecho, pues una vista de cómo estaban haciendo la presentación. Y ese día, pues en la reunión nos obsequiaron un ejemplar de la revisión 2023. Una Biblia que ustedes van a ver, pues normal. Sin embargo, vamos a ver en el estudio en qué consistió este proceso de revisión y actualización. La entidad responsable es la Sociedad Bíblica Trinitaria, la cual fue fundada el 7 de diciembre de 1831 en Londres, Inglaterra. El contenido de esta presentación se tomó del sitio de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Si usted quiere conocer un poco más, pues puede ingresar al mismo. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es en qué cree la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y es importante conocer en qué cree cualquier entidad porque esto nos puede ayudar a entender con qué enfoque realizan el trabajo que realizan. Así que, pues vamos a ver en qué cree la Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿En qué cree la Sociedad Bíblica Trinitaria? En su sitio web dice lo siguiente: como principio rector de su trabajo y testimonio, la sociedad reconocía a la Biblia completa, tomen nota, reconoce a la Biblia completa como la inspirada e inerrante palabra de Dios. Vean qué interesante. En su fundamento de fe, ellos reconocen la Biblia completa, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, como la inspirada, que hemos estudiado el tema, e inerrante palabra de Dios.
y agrega la única, suprema e infalible regla de fe y práctica preservada providencialmente por Dios. Ahora ustedes dirán, bueno, pero bueno, es eso, no es eso lo normal. Bueno, resulta que eso es lo que he estado encontrando, que en otros grupos que han trabajado en la traducción de las escrituras, hay personas muy inteligentes, eruditos, conocedores de los idiomas bíblicos, que no necesariamente creen que la Biblia es inspirada e inerrante. Creen que la Biblia sencillamente es una literatura más dentro de las literaturas que hay en la humanidad. Y para mí, creo que es muy importante que una entidad que trabaje en traducir o revisar las escrituras crean que son palabra de Dios. Porque si no creen que son palabra de Dios, la van a tratar como un libro cualquiera. Así que me llamó la atención que esta Sociedad Bíblica Trinitaria pues tiene bien claro ese concepto, que ellos están trabajando con la inspirada e inerrante palabra de Dios. Agregan en su texto y ellos dicen, a diferencia del creciente liberalismo y unitarismos presentes en el pensamiento cristiano, esta sociedad orientaría su labor a la publicación de versiones, noten, fieles y confiables de las Sagradas Escrituras, con exclusión de los libros apócrifos. Desde el principio dijeron, en lo que vamos a hacer, no vamos a colocar los libros apócrifos. Así nació la Sociedad Bíblica Trinitaria. Me tomé el tiempo de explicar algunas cosas que aparecen. Dice que ellos están notando que hay un creciente liberalismo y unitarismo. El liberalismo, ya lo estudiamos, dijimos que es esa corriente que surge en el lado protestante, en donde precisamente ya no creen que la Biblia es la palabra inerrante e inspirada de Dios y que su tarea es desmitologizar el cristianismo, o sea, quitarnos todos los elementos sobrenaturales para hacer que lo que creemos y experimentamos pues está a un nivel racionalmente humano. Eso es por un lado. Eso, como ya lo vimos, no lo presento aquí, pero habla del unitarismo, liberalismo y unitarismo. El unitarismo, eso es tomado del diccionario de la lengua española, doctrina cristiana que admitiendo en parte la revelación, tome nota, no reconoce en Dios más que una sola persona. Esos son los unitarios. Ellos no creían en la Trinidad, sino solo en Dios, una persona. Ahora entendí por qué se llama Sociedad Bíblica Trinitaria, obviamente porque creen en la Biblia como la palabra de Dios, pero también en la Trinidad. Así que ellos se desligaron y alejaron de la tendencia del liberalismo y del unitarismo. ¿Por qué hacer una revisión? Y repito, ellos están revisando la Reina Valera 1909. Según yo, antes, la 1960 había sido una revisión de la 1909, pero no fue así. Fue producida por Sociedades Bíblicas Unidas, pero no fue una revisión de la 1909, sino una revisión de la Reina Valera más antigua. Así que esta 1909 es una versión que ha sido usada por muchas iglesias en América Latina. En Sudamérica, recientemente vi unos videos, había un buen número de iglesias que la versión que ellos estudian es la 1909, no la 60, aunque la 60 es la de más amplio uso. Bueno, ¿y por qué hacer una revisión? La necesidad de esta revisión provino de constatar que la versión Reina Valera del año 1909 adolecía o padecía de un problema fundamental para el lector actual. ¿Y cuál era ese problema? Era el arcaísmo de su vocabulario y de sus formas gramaticales. Bueno, acá aparece una palabra rara aquí, ¿verdad? Arcaísmo. Vamos a ver qué es eso. Cuando a veces enseño en la iglesia, utilizo palabras que ya no conocen los muchachos de ahora. Esos son arcaísmos, pero vamos a ver la definición.
Un arcaísmo, dice, es un elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez, resultan anticuados en relación con un momento determinado. Hace poco en la iglesia yo dije, este era un problema marca Acme, y eso tal vez solo lo conocen aquellos que vieron ¿cómo se llama? El coyote y el ave corredora, ¿ah? Entonces, era un arcaísmo porque ya no se usa. Pues la Reina Valera 1909 contiene lenguaje que ya está en el pasado y agrega que también tiene elementos de sus formas gramaticales. Las formas gramaticales son los sustantivos o nombres, los pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos, que se usaban antes, pero que ahora no se usan de esa manera. Para muestra, un botón. Y es posible que esta frase para muestra un botón hasta pueda ser ya un arcaísmo, porque las nuevas generaciones ya no saben qué es eso. Un par de ejemplos. Son un montón, pero no nos daría tiempo de verlos. Un par. Génesis 6. Vamos a comparar en su lado izquierdo la 1909 y en su lado derecho la revisión esta del 2023. En verde puse las palabras que difieren. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Nosotros ya no decimos empero. ¿Cómo se dice ahora? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El pero, pues, es una preposición que nos decía que son formas gramaticales. Otro versículo. Y engendró Noé 3 hijos. Noten que A está con tilde. A, Sem, A, Cham y A, Japet, ¿verdad? Ya no se usa así. Ahora dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y es para que van viendo cuál fue el resultado de esta revisión y actualización. Tercer versículo. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo se dice ahora? Y se corrompió la tierra delante de Dios. De nuevo, si usted quisiera por curiosidad buscar la Reina Valera 1909, ahí le estoy colocando la dirección web donde la puede ubicar en internet. En mi casa, yo vengo de una familia donde el Evangelio llegó hasta cuando yo tenía 17 años y fue el primer convertido a Cristo de mi familia. Pero vi una Biblia que la tenía mi papá y mi papá no creía en Dios, pero era la que estaba en la casa. Y resulta que haciendo memoria era una Reina Valera 1909. Y una que otra vez la leí, pero sí costaba un poco entenderla. Y no era creyente, ¿verdad? Ya de creyente me regalaron una Reina Valera de Scofield, ¿verdad? Bien, ahora vámonos al Nuevo Testamento. Vamos a ver dos versículos, Mateo 1:21 y Mateo 2:1. En la 1909, el 1:21 dice, hablando de la Virgen y el hijo que iban a nacer, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por supuesto, hoy día ya no decimos que la señora va a parir, ¿verdad? Veamos cómo lo anotaron en la 2023. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este fue parte del trabajo que ellos hicieron, ¿verdad? En vez de parir a un hijo, dará a luz. El 2:1. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, ya la 2023 dice, y cuando nació Jesús en Belén de Judea. Entonces yo creo que con este par de ejemplos podemos ver pues el trabajo que hicieron este equipo. Yo les presenté los nombres, pero si ustedes ven en la Biblia, pues yo tengo un ejemplar acá. En la Biblia, el ejemplar que yo tengo no aparecen los nombres de ellos. Y es claro, ellos no quieren ganar ninguna notoriedad por el trabajo que realizaron. La gloria de todo esto es para Dios. Me pareció también interesante esa actitud. Se tardaron, ya van a ver cuánto se tardaron
y ni siquiera aparecen sus nombres en las hojas de la Biblia. Así son aquellos que quieren servir a Dios. Duración del proceso fueron 14 años. Empezaron en el año 2008 y terminaron en el 2022. Esto implicó revisar Antiguo y Nuevo Testamento. Es un buen tiempo. ¿En qué se basaron? ¿En qué documentos? Para el Antiguo Testamento se basaron en el texto masorético y en el Nuevo Testamento se basaron en el texto recibido. Y aquí hemos mencionado poquito más del texto recibido, en latín textus receptus, pero también dicen que evaluaron el texto griego subyacente que estaba ahí metido en las revisiones de 1602. La de 1602 fue la que hizo Cipriano de Valera, y la de 1909, que es la que estamos viendo acá. Pero fundamentalmente fueron para el Antiguo Testamento el texto masorético y para el Nuevo el texto recibido. Vamos a explicar un poco qué es el texto masorético. El texto masorético es la versión hebraica del Tanaj. Esa ya se las enseñé en otra clase. El Tanaj es la Torá, los profetas y los escritos. Tanaj es como un acróstico de esas tres palabras, que es el Antiguo Testamento griego, que tiene 24 libros. Así que el texto masorético es la Biblia hebrea, o sea, el Tanaj, usado oficialmente entre los judíos. En este manuscrito de todo el Antiguo Testamento, en hebreo, que llegó a llamarse texto masorético, es este manuscrito que llegó a llamarse así. A los defensores o preservadores de aquel manuscrito se les comenzó a llamar masoretas, por eso se llama masorético. Los masoretas, o sea, estas personas, asumieron la responsabilidad de sacar copias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Tomen nota de este detalle. Y para evitar errores, contaban las palabras de cada libro, y después de copiar un libro, contaban las palabras de la copia para estar seguros de que no habían omitido ni añadido palabra alguna a una copia. Así que si ustedes se preguntan, ¿será este texto masorético un buen texto fiel? Bueno, por lo menos la manera como lo hacían, hasta contaban las palabras, y una vez que terminaran la copia, revisaban para ver que ni habían quitado ni habían agregado. Pero hay más. Este texto masorético se considera hasta el día de hoy como el más fidedigno o digno de confianza de todos los manuscritos que hay del Antiguo Testamento. Anoto, comparado con el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento no hay una gran cantidad de manuscritos. Los hay, pero no como los que hay del Nuevo Testamento. Y este es uno muy apreciado por su fidelidad. Ahí le coloqué una cita de internet si quiere buscarla. Este texto masorético, dice, fue difundido por un grupo de hebreos conocido como masoretas entre los siglos 6 al 10. Esta información es de Wikipedia. Y cerramos esto del texto masorético haciendo una referencia a los rollos de Qumran. Ustedes han oído hablar de los rollos del Mar Muerto, o hablan de la región y cuevas de Qumran. Bueno, estos fueron descubiertos en el siglo XX y dentro de unas cuevas. Y dentro de esas cuevas estaban estos rollos que tenían porciones o libros completos del Antiguo Testamento, y se considera que habían sido producidos en el año 150 antes de Cristo a 75 después de Cristo. Y usted diría, pues, ¿y eso qué tiene? Le estoy diciendo que el texto masorético empieza a formarse por el siglo 6 al 10 y se encuentran unos textos que son como 500 años más antiguos. Ahora, ¿qué es lo fabuloso? Estos manuscritos, los del Mar Muerto, coinciden en gran medida con el texto masorético. Note aquí,
lo que corrobora la afirmación de que este texto ha conservado fielmente una versión muy antigua de la Biblia hebrea completa. Así que esa es la obra de Dios de preservar las escrituras. Así que el Antiguo Testamento, de esta revisión que hicieron, la hicieron a partir del texto masorético. Los rollos del Mar Muerto, como ven ahí, esa colina reseca, ahí hay una cuevita, pues de esa región fue donde los encontraron, está a unos 2 kilómetros del Mar Muerto, allá en Israel, y fue descubierto estos rollos en 1947 por un arqueólogo británico que fue guiado a ese lugar por unos pastores beduinos y los descubrieron y casualmente eran rollos con textos religiosos que son los llamados ahora rollos del Mar Muerto. Termino con el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo. El Nuevo Testamento, ellos se basaron en el texto recibido o textus receptus, que dice es texto recibido. Se refiere al texto griego publicado del Nuevo Testamento que se utilizó como base para las traducciones de la Biblia en el periodo de la Reforma. En pocas palabras, la Biblia que Martín Lutero traduce al alemán, que el inglés Tyndale traduce al inglés, la Biblia que se produce allá en Suiza, que se llama la Biblia de Ginebra, que utilizaron muchos de los reformadores, la Biblia Reina Valera, o sea, Casiodoro Reina, ¿de dónde saca el Nuevo Testamento? De este Textus Receptus. Y las demás que mencioné tradujeron el Nuevo Testamento al alemán, al inglés y otros a partir del Textus Receptus. ¿Ok? Así que, ¿y esto de dónde viene? El trabajo de producir este Textus Receptus o texto recibido fue iniciado por Desiderio Erasmo, conocido para nosotros como Erasmo de Rotterdam. Rotterdam es en los Países Bajos, ahí en 1516. Empieza el trabajo. Ahora, esto tal vez en una ocasión lo mencioné. El Imperio Romano se había dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cayó, se terminó como por el siglo IV, V, por ahí. Pero el de Oriente, que estaba de la zona de Grecia hasta lo que hoy es Turquía y otras regiones, ese perduró hasta 1453 más o menos, hasta que los turcos invaden lo que era Constantinopla, ¿verdad? Y entonces toda la población de origen griego y de habla griega que vivía ahí sale huyendo hacia Europa del Occidente y se traen todo el montón de rollos que tenían las múltiples copias del Nuevo Testamento en griego. Esto llega a Europa Occidental y es aquí donde Erasmo de Rotterdam, un estudioso, un conocedor de los idiomas, de hebreo y también del griego, empieza a editar un Nuevo Testamento griego basándose en buena parte de sus manuscritos. Ahora, el mismo Erasmo hizo varias revisiones de su trabajo inicial y luego otros estudiosos lo revisaron para ir mejorando la traducción y tener un texto griego base que fue el que fue siendo utilizado para las traducciones a distintos idiomas. Concluyentemente, podemos contestar la pregunta inicial que el texto recibido, anotan algunos escritores, no está basado en el trabajo de un solo hombre, sino en cientos de manuscritos que fueron utilizados por diferentes personas a lo largo de un siglo y cuyo trabajo fue ampliado en siglos posteriores. Solo por darle una idea, usted ha oído a Juan Calvino, ¿verdad? Él vivía en Ginebra, lo que es Suiza. El discípulo de Juan Calvino, que se llamaba Teodoro Beza, que se queda como líder de la iglesia de ese lugar, él mismo hizo una revisión de todos estos documentos y muchos otros. En 1516 empieza Erasmo de Rotterdam y en 1569 es que Cipriano
Casiodoro Reina, por fin logra imprimir la Biblia entera, primera Biblia entera al idioma español. El Nuevo Testamento lo tradujo a partir de este texto recibido. Al haberse basado en el texto recibido para el Nuevo Testamento, hace un contraste con las versiones modernas que se han basado en el texto crítico. Ojo, anoto, esta Biblia Reina Valera 2023 se basó para el Nuevo Testamento en el texto recibido. Y usted diría, ¿y qué? ¿Cuál es la gran cosa? Bueno, porque hay otra edición de un Nuevo Testamento griego, que es el que estoy anotando aquí, que se llama texto crítico. Ese texto crítico derivó en los Nuevos Testamentos griegos de un par de señores que se llaman Nestle Aland y en el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y usted dirá, Rolando, ¿y cuál es el problema? Bueno, o cuál es el cuco, ¿verdad? Quizás otro arcaísmo. El texto del Nuevo Testamento, dicen los de este texto crítico, el texto del Nuevo Testamento se perdió en los primeros siglos de la era cristiana y fue necesario reconstruirlo. Eso es lo que dicen Nestlé Aland y Sociedades Bíblicas Unidas por los hombres que han trabajado en esto. Ellos consideran que de los libros originales del Nuevo Testamento, en un momento dado, se perdieron, así lo anotan, ¿verdad? Y que entonces ellos con su trabajo de revisión de ciertos manuscritos han ido recuperando el texto. Pero buena parte de estos hombres no son hombres que creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada e inerrante. Y lamentablemente, buena parte de nuestras versiones más modernas hoy vienen de este texto crítico de estos que os mencioné. Entonces, ¿cuál es el asunto? Se considera por un sector de la iglesia que tienen más confianza en el texto recibido, en su fidelidad, que en este otro texto. Hoy pues no vamos a entrar en gran detalle, quizás después lo vamos a abarcar, pero respecto a lo que opinan estos de que el texto del Nuevo Testamento se perdió, les contrapongo aquí un par de pasajes. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el texto del Nuevo Testamento no se perdió, porque Jesús dijo que sus palabras no pasarán. Y dos, en Juan 14:26, Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Tenemos que reconocer el ministerio del Espíritu Santo en la transmisión, cuidado y preservación de las Sagradas Escrituras. Así que está esa controversia entre el texto recibido y el texto crítico. Si ustedes me hubieran preguntado el año pasado, no tenía mayor idea de esto. Ahora que me he empezado a leer un poco más, en lo personal, estoy más inclinado del lado del texto recibido. Hemos platicado con Estuardo Escobar también y él va más inclinado por ese. Hay más información del texto crítico. Hay personas involucradas ahí que como creyentes nos inquietan. Y por otro lado, sus creencias, como les digo, algunos de ellos no creen que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Es un libro, una literatura y son buenos entendiendo los idiomas, pero su corazón está lejos del Señor. Esta es una opinión muy subjetiva porque algunos de ellos ya murieron, solo lo sé por lo que he estado leyendo. Terminemos. Dice, esto sí lo dice la Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Cuáles son las características de esta revisión? Dice que mantuvieron en su trabajo de manera íntegra la misma base textual que ya les mencioné, texto masorético para el Antiguo Testamento y texto recibido para el griego. Dos, esta es una traducción de tipo literal, entonces tiene un alto valor literario que viene de la Reina Valera.
Cuando yo le digo que es una traducción literal, solo les voy a presentar después una diapositiva para que vean por qué os dicen que es una traducción literal. 3, hicieron una actualización en cuanto a formas gramaticales, vocabulario y puntuación, que fue lo que ya les enseñé. 4 es un poco rara su redacción. Dice que tienen una armonización en la búsqueda de consistencia en cuanto a la traducción de palabras en un mismo contexto, en citas textuales de otros libros. Y lo demás, pues no lo leo porque es un poco complejo, pero los primeros 3 son muy claros. Y el último dice, todo esto, por último, evitando cuidadosamente la inclusión de palabras que fueran ajenas al registro original de la Reina Valera. Quisieron mantener el espíritu básico de la traducción de Reina y Valera 1569 y 1602 respectivamente. Y el cuadrito es este. Dice que hay dos filosofías cuando se hace una traducción o una versión. Una se llama de equivalencia formal, que es una traducción palabra por palabra que trata de mantenerse lo más cerca posible al texto y estructura de los idiomas originales sin sacrificar calidad. Vean ustedes abajo en la flecha, va a aparecer allí la Reina Valera 1909, la 60 y obviamente esta 2023 están dentro del lado que son traducciones palabra por palabra, a eso se refiere como literales. Y entonces, ¿cuál es el otro estilo? El segundo, que se llama equivalencia dinámica, que traducen pensamiento por pensamiento. Tratan de hacer el idioma más claro, pero no son necesariamente literales. Ahí es donde va a estar la nueva traducción viviente, la traducción en el lenguaje actual, Dios habla hoy, y en medio la NBI. Bueno, esto es algo técnico, pero solo para que vean por qué esta versión 2023 pertenece al grupo de traducciones que son de tipo literal, palabra por palabra. Cerramos, dice la Sociedad Bíblica Trinitaria. La Sociedad Bíblica Trinitaria, reconociendo con humildad que no hay traducción de la Biblia que sea perfecta o inspirada, la Sociedad Bíblica se complace en presentar al mundo creyente evangélico de habla hispana esta nueva versión de la Biblia con la esperanza de que pueda ser usada grandemente por el Señor para la edificación de su pueblo y para la salvación de pecadores perdidos en el mundo. ¿Quiere usted tener acceso a esta 2023? Aquí le dejo el enlace y ahí usted puede por internet, porque yo la busqué, todavía no la están vendiendo, apenas la están lanzando, pero ya está disponible en línea. Bueno, llegamos hasta aquí. Damos como siempre para terminar esta parte que se sube a YouTube las buenas noches.